Ok, para el día de hoy, como les decía, vamos a tener la parte teórica de lo que fue la práctica del día de ayer. El día de ayer ustedes veían lo que era parte de lo que se va a estar viendo ya en lo que viene siendo el módulo de backend, que prácticamente ya es la comunicación con el servidor. Ya más adelante te lo vamos a ver más a detalle. Ustedes analizaron lo que eran las bases de datos, cómo funcionaban, cómo se crea, cómo se manipula, y etc. Eh, y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle eso. Eh, pero bueno, antes de entrar en contexto con lo que vienen siendo las bases de datos, que ya es lo primordial y solo lo vamos a ver para la sesión de hoy porque es parte introductoria, ¿verdad? No nos vamos a meter en cosas súper profundas de lo que viene siendo la base de datos porque nunca vamos a terminar, créanme. La base de datos es un tema muy extenso, muy bonito, que incluso solo de base de datos ya se puede considerar una especialización por sí sola, ¿verdad? O bueno, no sé si se lo habrán preguntado, pero igual, yo los comento, base de datos puede ser una especialización directamente. O sea, prácticamente quien sepa base de datos ya puede ir pensando en sacar una especialidad, dedicarse solo a eso y ser un máster. Pero bueno, iniciemos, ¿verdad? Ya que vamos a iniciar con el módulo del backend, conozcamos un poquito de lo que viene siendo el backend. Me gustaría hacerles la pregunta si alguna vez ustedes escucharon el término backend y si no si lo escucharon, coméntenme qué es lo que han escuchado y si no, ahí pónganme igual, no lo había escuchado, no lo conocía y eso con qué se come, ahí ustedes respóndanme en el chat, micrófono. Bueno, yo de mi parte sí había escuchado un poco, ¿no? Que son personas que trabajan con lenguajes como PHP, que trabajan a veces también con el servidor, como quien dice, y que manejan base de datos, es lo que yo he escuchado, ¿no? Y que trabajan con el código que está detrás de una aplicación o de un sitio, el de la lógica de programación, algo así. Bueno, sí, exactamente. Prácticamente el backend a eso se dedica, ¿verdad? Es como la parte no visual de, de una aplicación o un sitio web, ¿verdad? Bastantes aplicaciones hoy en día, por ejemplo, como lo pueden ser plataformas como Netflix, Disney Plus, Star Plus, Hulu, ¿qué otra? Está Amazon Prime, HBO Max. Todas estas trabajan de esta manera, ¿verdad? O sea, son tres componentes, ¿verdad? Frontend, backend y base de datos. Y si usted, bueno, y yo creo que ya lo habrán notado, prácticamente la base de datos está presente en todo momento. ¿Por qué se los digo? Porque si no, ¿cómo vamos a preservar esos datos? ¿Cómo vamos a saber que nosotros tenemos o estamos registrados en una plataforma? Es lo que hace, es lo que hace las plataformas grandes hoy en día, ¿verdad? Ahora, ¿con qué es donde, con qué es lo que trabajan? Eso ya depende, ¿verdad? Porque no todos, o sea, su forma de trabajo a lo mejor sea similar, pero con qué lo trabajan ya puede ser un poquito diferente. Por ejemplo, les voy a explicar. Eh, yo siento que los ejemplos más claros para ver cómo se trabajan para mí son Instagram, Facebook, veamos qué otro, si no me equivoco también está en GitHub y bueno, esos creo que son como los tres más principales, porque lo digo. Facebook e Instagram, obviamente, prácticamente están bajo la misma empresa, pero su núcleo backend y su base de datos funcionan de cierta manera un tanto diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el frontend, o sea, sí o sí es React. ¿Por qué se los digo? Porque cuando ustedes vienen React, el compañero George les explicaba, o no sé si ya los mencionó,
que React es prácticamente creado por Meta, bueno, Facebook, ¿verdad? Para los que de pronto es creado por Facebook, pero Meta, para que después no digan que no, le cambiaron el nombre y es Meta ahora, si no tienes que decir eso. Entonces, dejemos lo que vaya. Meta es el que creó React y allá hace años atrás, entonces, sí o sí, lo que viene siendo Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, aunque prácticamente es el mismo Facebook, solo que dos productos diferentes, separados, ¿verdad? Funcionan con React, ¿verdad? Pero su parte de atrás, el backend, como les decía, tiene una forma diferente, ocupan una base de datos, un motor de base de datos propio, que ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Ocupan diferentes lenguajes para trabajarlo, por ejemplo, Instagram, si no mal recuerdo, ocupa Python, Facebook, si no me equivoco, ocupa Python, C# y PHP por detrás. Y ustedes se van a preguntar por qué tanto, porque tienen diferentes funcionalidades. Python, inteligencia artificial, si no me equivoco, C# para manejo y control de seguridad de datos y PHP como para peticiones, si no me equivoco. A la verdad, no se los puedo confirmar al 100%, es lo que yo conocía, ¿verdad? Eso fue hace como, ay Dios, en aquellos tiempos de gloria, ya quiero ver, hace como 2 o 3 años, pues, cuando todavía estaba joven, ¿verdad? Veamos qué me dice aquí en el chat, dice, es donde asustan. Creo que depende cada quien, va a depender cada quien cómo se podría considerar el backend. Les voy a ser sincero, y es algo que yo he notado, ¿verdad? Algunos me van a decir, no, pero ¿cómo va a ser posible si es que estos también pueden? Y al contrario, es al revés, pero les voy a decir, para un diseñador, para un desarrollador, perdón, frontend, aquel que sabe HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, React o algún otro framework CSS o algún otro framework JavaScript, el backend le podría asustar un poco, porque lo digo, el backend prácticamente es una parte no muy atractiva visualmente. Por lo general ustedes son los que tienen que, bueno, un programador backend, dependiendo si ustedes se deciden si orientarse por ese ámbito, no se va a esforzar por ver muy bonito. Por ejemplo, ustedes no, no se van a esforzar por querer ver, ay, que estoy mandando este dato, quiero ver si lo puedo mandar con colores. No, ustedes solo tienen que dedicarse a mandar la información y si la información se fue, fin de la historia. No tienen por qué estar inventando más para que se vea más bonito. Eh, Quizás la parte como más visual que ustedes van a llegar a ver es cómo se estructura algo. O sea, el orden que lo van a mandar, qué información o qué no mandar, cositas así, pero por lo general ustedes no van a estar viendo así que un HTML súper elaborado o algo que hasta que, el tipo de letra, qué bonito, no, o sea, digamos que por ese lado asusta un poco porque los de front ya están acostumbrados a ver parte de ese proceso que ustedes llevan. Además de que el backend es full, pero full lógica de programación, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que los del backend son los encargados, ¿verdad? De manejar datos súper, pero súper sensibles como lo pueden ser una tarjeta de crédito, una contraseña. ¿Qué otro dato sensible podemos tener? Últimamente el DUI. En la sociedad actual aquí en el país, el DUI es un dato muy sensible. ¿Por qué lo digo? Ustedes dirán, pero se ve en el currículum. Sí, pero recuerden que el DUI a su vez es como es nuestra identificación, ¿verdad? Entonces prácticamente toda nuestra información está vinculada a eso. Pero ¿qué sucede? El DUI hasta cierto punto es un dato sensible porque por eso mismo almacena toda nuestra información, eh, de dónde somos, de dónde son nuestra familia, ¿verdad? Cuentas bancarias vinculadas, ahora que ya no está el NIP, ¿verdad? Ya prácticamente tenemos, sí, el DUI almacena toda nuestra información, ¿verdad? Que obviamente, menos mal, está vinculada a una huella digital y a una foto, ¿verdad? Y de lo contrario, esa información fuera súper, pero súper robable. Pero bueno, resolviendo la duda,
podría ser un poquito donde asustan, pero ya ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿verdad? Y eso que mencionaba, la compañía de lógica de programación se maneja súper bastante. Esto va de la mano con lo que yo les decía, que era el manejo de datos sensibles, que prácticamente la lógica de programación en el backend se le conoce como lógica de negocio. Pero ustedes me van a decir, pero ¿cómo que lógica de negocio? Si yo quiero crear un blog, pero no estoy haciendo negocio, no hago consumo de dinero ni nada. Ese es el término que se le da, ¿verdad? Lógica de negocio es como toda la lógica eh, o todo, ¿cómo lo puedo decir? Todos los pasos empresariales que lleva por detrás un backend, ¿verdad? Porque nosotros pongámoslo de esta idea. Un sitio web, una aplicación funciona como una empresa, pongámoslo así, ¿verdad? Que cada empresa tiene como diferentes sectores, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, una aplicación de compras tiene diferentes sectores, ¿verdad? Como lo puede ser el sector de principal, donde puede ser el sector de atención al cliente, qué necesita, qué le buscamos, el área de ventas, que viene siendo como el catálogo y todo eso. Tiene el sector de facturación, cositas así, ¿verdad? Entonces, prácticamente si nosotros lo englobamos de esa manera, ya tiene un poquito más de sentido el término lógica de negocio, porque lo mismo aplica para más sencillos, como por ejemplo un blog, que un blog tiene diferentes sectores, ¿verdad? Que es la parte principal donde, que necesita leer, que le ayudamos, etcétera. Tiene la sección como de biblioteca, entre comillas, donde está toda la información, todos los libros, noticias que nosotros queremos leer, etcétera. Y de esa manera, ¿verdad? Un poquito interesante, pero ya entremos en detalle, ¿verdad? Veamos qué nos dice, conociendo el backend, pues conozcámoslo un poquito mejor, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Qué es el backend? Y aquí nos menciona, el backend es la parte lógica de un sitio web, ¿verdad? Ya no vayan a pensar ustedes que, yo sé que el frontend es el que es como el analfabeto y el backend es el mero mero, no, no tanto así, ¿verdad? Sino que prácticamente es el que como les mencionaba, es el que se encarga de manejar cosas un poquito más robustas. En la parte de un sitio web se trata del conjunto de instrucciones y acciones que se ejecutan en una web, pero que no son visibles para los usuarios. En pocas palabras, se hace referencia a la comunicación de la parte visual de una web con un servidor, el cual pueda surtir de información, ¿verdad? Vaya, este es un punto bien clave que ustedes deben de tener en cuenta, ¿verdad? Vamos a ver, quiero ver, vemos aquí. Tenemos aquí la pluma, ok. Pongámosle de este modo, ¿verdad? Tenemos nuestra interfaz, perdón, el garabato, ¿verdad? Yo sé que debería tener un poquito más de pulso. Tenemos la aplicación, veamos, tenemos este es nuestro navegador, tenemos nuestro backend, que es el servidor, y tenemos nuestra base de datos. ¿Cómo funciona esto? El front lo que viene a hacer es una petición de esta manera a un servidor, vaya. ¿Y en el servidor qué hay? En el servidor lo que hay es el backend, que prácticamente es la programación que va a recibir y la información que se está enviando del front, ¿verdad? Y que es el backend, se va a encargar de consultar que la información que se está enviando está en la base de datos. Ahora, no necesariamente tiene que ser una base de datos propia. A lo mejor el backend se encarga de consumir de una base de datos de terceros, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser la base de datos del gobierno, podría ser otra base de datos, por ejemplo, de alguna página de venta súper famosa como lo puede ser Amazon o eBay. Y de esa manera, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacen? ¿Vale? Por medio de API, vaya. Estas bases de datos de terceros tienen como subrutinas o enlaces en la cual nosotros podemos consultar información que sea
a la cual nosotros tengamos acceso, ¿verdad? Cosa que es algo similar a lo que hace el backend. El backend no siempre interactúa de manera directa con el front. ¿Y a qué me refiero con manera directa? De que se vincule dentro de un mismo proyecto, ¿verdad? A lo mejor este puede ser un proyecto aparte, este puede ser un proyecto aparte, ¿verdad? O a lo mejor el frontend está, por ejemplo, en un servidor. ¿Dónde lo podemos poner? Un servidor en Santa Ana y el backend está en un servidor en San Miguel y la base de datos está en el servidor de San Miguel, pero el servidor de San Miguel no necesariamente necesita la base de datos de esa zona, sino que necesita la información de San Salvador. De esa manera, entonces, se almacena en diferentes partes. ¿Pueden estar en un solo lugar? Sí, pero por lo general y la forma más correcta es trabajarlo por separado. Y así funciona, ¿verdad? Siempre se van, acostúmbrense a ver esto. Bueno, no es esto, ¿verdad? Obviamente esto se ve un poquito feo, ¿verdad? Pero acostúmbrense a ver como esta misma esquemática, porque es la que se trabaja siempre. Y veamos, ¿qué más nos dice? Ah, esto está bien curioso. Bueno, prácticamente no es tan curioso, ¿eh? Prácticamente es algo similar a lo que vimos en Frontend. Algunos se recuerda cómo se le llamaba popularmente entre las comunidades al frontend. ¿Alguien que me recuerda ahí, por favor? Recuérdenme cómo se le decía al frontend. Recuérdenme. Cliente. O sea, sí se le llama cliente, pero ¿cómo? La frase completita, la frase. I need la frase completa. Si no se recuerdan, bueno, dejémoslo así, no lo voy a poner a carburar tan temprano. La frase completa es: el frontend es el lado del cliente. Bueno, el lado del cliente es la frase completa. Entonces, ¿a cómo se le conoce al backend? Y aquí abajo nos dice, entre las comunidades, es popularmente conocido como el lado del servidor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque obviamente está en el servidor, ¿verdad? O sea, prácticamente esto nadie lo ve, solo lo vemos nosotros. Y el frontend es del lado del cliente, porque es el que ven todos los usuarios o los clientes que van a acceder a su sitio, ¿verdad? Tengámoslo esto en cuenta, así que, como decía el compañero George, no se vayan a asustar si es que en algún momento se los menciona, porque así es como popularmente se le conoce, el lado del servidor, o el backend, o hay otros nombres, pero ya son como súper técnicos y no me voy a detener en eso, ¿verdad? De momento, todo claro con lo que viene siendo así como el concepto backend, así de manera general y en forma que se entienda, por favor me lo confirman. ¿Todo bien? Ok. Entonces, continuemos. Nos dice que es un desarrollador backend. Ojo, ojo. Pongámosle aquí atención, ya vamos entrando en el sazón. Nos dice, un desarrollador backend es la persona que se dedica al desarrollo de la lógica de negocio. Ah, ahí está lo que yo les decía. La lógica de negocio es la lógica de programación, o la programación que nos reimplementamos, ¿verdad? Donde son los encargados de comunicar un sitio web con un servidor o realizar peticiones a otros servicios que estos puedan surtir de información en un sitio web. Un desarrollador backend tiene un trabajo más lógico, racional y menos creativo con respecto a los desarrolladores frontend. Es lo que yo les decía. Un backend no va a estar trabajando algo muy visual y no se van a esforzar porque se vea de colorcitos, etc. Por lo general, ellos solo se dedican de que este proceso matemático o este cálculo, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretamos cómo lo vamos a interpretar en el backend de esta manera, tal, y ellos se encargan de como transcribir todos esos procesos en programación, ¿verdad? En modo de nosotros crear nuestra lógica de negocio, ¿verdad? Y eso es prácticamente un programador backend, ¿verdad? Es alguien que se encarga más de los cálculos. Vamos a ver qué más nos dice. ¿Qué debe saber un desarrollador backend? Ahí está.
la mayoría son unas cositas algo similares con las de un frontend, ¿verdad? Pero veamos aquí como lo que debes saber, ¿verdad? Primero que todo nos dice eh, que debe permanecer actualizado en las herramientas y las tecnologías más nuevas o más recientes, ¿verdad? Como ustedes ven, ¿verdad? Cada vez sale más tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, eh, a veces no necesariamente algo nuevo, sino que a lo mejor una tecnología que ya teníamos, la versión más reciente, qué beneficio nos ofrece y si es viable para nosotros implementarla desde ya o esperar un tiempo. Por ejemplo, ¿verdad? No sé si ustedes, bueno, no sé si ustedes ya han visto en diferentes, no sé, por ejemplo, programas que vayan utilizando, por ejemplo, para los que han trabajado alguna vez en diseño, que puede ser las versiones de la suite de Adobe, o para los que trabajan, por ejemplo, en redes, ¿verdad? Que trabajan a veces con los programas de creación de redes, como lo puede ser el Packet Tracer. Han visto que corresponden a diferentes versiones. Por ejemplo, en Photoshop está, si no me equivoco, ahorita creo que es la CC 2022, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero antes estaba la CC 2021, ¿verdad? Entonces, prácticamente en eso es donde ustedes tienen que poner cuidado también en las tecnologías. Por ejemplo, se van a encontrar, en backend se van a encontrar bastante con lo que viene siendo así como versiones de manejo. Nosotros vamos a estar trabajando con PHP y ustedes van a notar que PHP tiene un gran número de versiones, ¿verdad? Y ahí ustedes van a poder analizar la más nueva, la más estable, la que ya no tiene soporte, la que más se está usando, etcétera. Entonces, ustedes siempre tienen que mantenerse a la vanguardia en ese caso. Nos dice crear lógica escalable y código limpio. Ojo, esto es algo también súper necesario y también es súper bonito de implementarlo. Cuando nos dice crear lógica escalable, nos quiere decir que esa misma lógica nosotros podamos implementarla sin necesidad, o sea, por ejemplo, imagínense que nosotros creamos un, una aplicación y esa aplicación necesita de algo, una nueva funcionalidad, ¿verdad? Pero esa nueva funcionalidad depende de bastante lógica que ya estaba antes. Entonces nosotros en vez de hacerla, tenemos que ver cómo esa lógica se vuelve escalable o cómo poder reutilizar esa lógica y así ahorrarnos tiempo de programación, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Que nosotros podemos crear como una lógica que podamos seguir utilizando a lo largo de diferentes cambios o desarrollos más complejos. Y código limpio nos hace referencia a que nosotros podamos, eh, podamos tener un código que no esté súper saturado, por ejemplo, no escribir 20 variables para almacenar diferentes datos, ¿no? Sino que a veces es necesario, pongámosle que un solo arreglo almacena todas las variables. Un ejemplo, de ya ese arreglo es el que se va a estar manipulando, etcétera. O que una variable, o por ejemplo, una función de que tiene 50 líneas, nosotros tratamos de reducirla de modo que tenga como 25, ¿verdad? O sea, la mitad, y que sea un poquito más entendible. ¿Por qué? Porque por lo general no solo nosotros vamos a estar viendo el código, ¿verdad? Si nosotros lo estamos viendo, perfecto, ¿verdad? El problema es que va a llegar un momento en el que no solo nosotros vamos a estar, a lo mejor va a ser alguien más el que se va a hacer cargo, o vamos a tener a alguien a nuestro lado que lo vamos a ver. Y a lo mejor él no entienda cómo trabajamos nosotros. Entonces, es bueno que nosotros nos mantengamos en un código limpio, de una forma en que sea entendible. También documentarlo, siempre documenten el código, ¿verdad? En caso de que ustedes no recuerden ni nada por el estilo, se les olvide, o que ustedes sepan que el que va a entrar no sabe nada, entonces ayuden un poquito, documenten, etcétera. Ahí también podrían seguir diferentes lineamientos, como lo puede ser el Clean Code o código limpio, que prácticamente son como una serie de estándares para, para escribir, para escribir código, para escribir código en diferentes lenguajes. Eso también varía un poquito, porque por ejemplo, no es lo mismo hacer un Clean Code en PHP a que lo hagamos en Python.
Ahora, pero puede ser similar a cómo se haga un código limpio de PHP en Java. Podría ser similar, pero son cositas que yo les invito a que investiguen, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Manejo de herramientas de desarrollo como Postman, Git y manejo de la terminal. Bueno, podría ser y podría a la vez no. ¿Por qué lo digo? La mayoría de frameworks en backend, cosa que no vamos a ver en este módulo, porque ya, eso ya meternos en un mundo diferente, comparado a JavaScript, son mundos diferentes, son mundos súper diferentes, pero la mayoría de frameworks como tal se manejan desde la terminal, ¿verdad? Hay unos que no, hay unos que a lo mejor desde la página web uno le dice, crea su proyecto, lo descargan y ya les da todo el núcleo para trabajarlo, ¿verdad? Pero sí, siempre tratan de tener un manejo o practicar en la terminal, por ejemplo, pueden buscar en YouTube, aparecen a veces tutoriales de cómo agilizar o cómo ser más experto en la terminal, porque la terminal es algo que casi siempre se va a ocupar, ¿verdad? Aunque también lo pueden hacer de una manera un poco más visual. Git, que prácticamente es para manejar versiones, para que ustedes puedan tener también un backup, para que ustedes puedan alojar su código en la nube, obviamente teniendo cuidado de no compartir lo que ustedes no quieran. Por ejemplo, en Git podemos tener proyectos privados y públicos. En esto, y no me voy a adentrar mucho porque otra vez es un mundo totalmente diferente. Git prácticamente ya tendríamos que dedicarle otro mes solo a Git porque Git es súper extenso y podría, bueno, es una excelente herramienta. Y tenemos también Postman. Postman viene siendo prácticamente como un cliente especializado para hacer testing de backend, ¿verdad? O de API, ¿verdad? Las APIs prácticamente es lo que yo les mencionaba, que son como subrutinas para poder consumir información o proveer información a un frontend, ¿verdad? Entonces, con Postman podemos hacer como esas pruebas. Les voy a mostrar, ¿verdad? Les voy a mostrar un poquito con Postman, solo para que vean ahí un poco. Quiero ver, vamos a ver. Se pueden ver, ¿verdad? Que estoy abriendo un programa, ¿verdad? Por favor, me confirma que lo puedan ver o si solo siguen viendo la pantalla. Sí, 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 a mí ya está en blanquito. Ya cargó. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esto es Postman, ¿ve? Y esto ustedes pueden ver aquí que prácticamente son como carpetitas, ¿verdad? No le pongan atención a los nombres porque eso ya es como un poquito más súper elaborado, ¿verdad? Pero bueno, prácticamente esto es el Postman para poder hacer pruebas de API, ¿verdad? Las API prácticamente solo son URLs, ¿verdad? URLs que están bajo un método. El compañero George, si no me equivoco, le explicaba el método get y post, ¿verdad? En el backend se pueden hacer uso de otros tres métodos que son el put, patch y el delete, ¿verdad? El delete es bien literal, el put es para actualizar, el post para ingresar, el get para obtener y el patch es como un agregado para probar que la petición esté bien al momento de enviar. Eso. Y esto sería más o menos como la interfaz de Postman, solo para que lo tengan en mente. Posiblemente más adelante lo exploremos, posiblemente, dependiendo cómo vayamos con los tiempos, dependiendo si es que vamos por buen camino con el proyectito del curso. Y ahí, bueno, lo veremos en el camino. Veamos, ¿qué más tenemos aquí? Identificación de error y búsqueda de soluciones. Lo mismo que ustedes en front, ¿verdad? Que estén familiarizados o que estén, no se vayan a bloquear en los errores. Por ejemplo, si algo falla, no se vayan a quedar como que, ay, no, no, y les agarra ahí la pálida, ¿verdad? No, o sea, prácticamente da error, busquen la solución, vayan a Google, busquen tutoriales, apóyense de quien ya conoce, pueden buscar foros, pueden buscar en GitHub. Tienen que estar familiarizados en dónde saber que van a encontrar la solución o con quién, ¿verdad? Eso mismo. Nos dice dominio de lenguajes como PHP, C#, Python, Ruby, etc. Nosotros vamos a estar viendo PHP.
¿Por qué vamos a terminar PHP? Porque prácticamente es como la mejor manera de introducirnos en eso. Ojo, una cosa es introducirnos. A lo mejor hay quienes que exploren otros lenguajes de programación, como los que se mencionan aquí, que son C Sharp, o Python, o Ruby, que ella va a depender, ¿verdad?, de cada quien. Y no solo eso, también hay otros como Java, también tenemos Golang, y quiero ver qué otro. Creo que esos serían como los más relevantes. Ah, también tenemos Solidity, pero eso es más un poquito para blockchain. Pero ahí depende de cada quien, ¿verdad? No solo pueden quedarse con uno, pueden explorar varios, por ejemplo. Yo en mi caso conozco sobre PHP, C Sharp y Python, ¿verdad? Ruby lo quiero explorar, pero yo me quedo con eso. Ah, y Java, ¿verdad?, con esos cuatro. Ustedes pueden dedicarse a uno solo, ¿verdad?, reforzarlo lo más que puedan. Por ejemplo, aprendan PHP. Es súper sencillo, no se van a complicar. Y una vez aprendido el PHP, exploren otros. Pueden probar con C Sharp, que ya es un poquito más robusto, un poquito más complejo. O pueden hacerlo al revés. Aprenden un lenguaje de programación complejo. Y una vez aprendido el lenguaje de programación complejo, se pasan a uno un poquito más liviano, como lo puede ser Python, PHP. Y van a poder ver cómo avanzan en los diferentes lenguajes que pueden implementar en un backend. No sé si aquí alguien ya conocía alguno de estos lenguajes, quitando PHP, ¿verdad? Porque me imagino que PHP a lo mejor ya lo han escuchado. Siento yo que es muy famoso, o no sé, ¿verdad? Pero igual, menciónenme ahí cuáles son los, si habían escuchado alguno de estos, o si han escuchado alguno otro, o si trabajan con algún otro para alguien que ya haya visto back, que no haya trabajado, comenten. Les voy a dar estos minutitos. Me dicen Python. Mm, veamos. Sí, sí, es que Python últimamente está agarrando bastante popularidad por el hecho de que es como, el hecho de que porque en las estadísticas aparece que es el más popular. Sí, es que Python sí, lo que pasa es que en los lenguajes de programación hay unas estadísticas que a lo mejor debemos de tener en cuenta. Hay estadísticas de popularidad, más usados y más demanda. Por ejemplo, el lenguaje de programación más popular es Python, ¿verdad? El más demandado actualmente es Java, porque es de años, eso nunca va a cambiar. Pero también está Python presente en esa cola. Y entre los más, veamos, entre los más fáciles de aprender está Python, JavaScript, y entre los más seguros está C Sharp y Python, ¿verdad? Entonces, deben de tener en cuenta ahí, ¿verdad? Como que diferentes estadísticas. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, hay estadísticas de que lenguajes de programación más usados, más populares, más demandados, los que más, los menos demandados, etcétera. Y me dice, y C Sharp en una materia de la UFA. Ah, sí, es que C Sharp por lo general es bien ocupado de manera académica. Bueno, yo en lo personal lo aprendí en la universidad también, ¿verdad? C Sharp es un punto muy, pero muy clave, bueno, si me lo preguntan a mí, para poder entender diferentes aspectos como lo pueden ser programación orientada a objetos, funciones, métodos, etcétera. Pero ahí también va a depender de cada quien, ¿verdad? A lo mejor se sienten cómodos con otro lenguaje y con otro aprendieron y así ya solo fue como que ir a traer, como decimos en el buen salvadoreño. Pero bueno, veamos qué más nos dice. Conocimiento sobre sistemas de gestión de contenido, CMS, como lo puede ser WordPress. Esto puede ser como un agregado. ¿Por qué lo digo un agregado? No necesariamente quiere decir que porque nosotros usamos backend sepamos WordPress. ¿Pueden saberlo? Sí, pueden saberlo. Y es bueno que lo conozcan porque WordPress al final es como una forma rápida de hacer sitio web, ¿verdad? Y si ustedes buscan ahí, por ejemplo, cómo hacer un sitio web con WordPress, ustedes van a ver que es totalmente visual, que combina elementos tanto de front como backend y una base de datos, ¿verdad? Y es como, digamos que esto del WordPress es como
es como un poquito, hasta cierto punto, contradictorio, ¿verdad? Porque los que lo conocen trabajan parte visual, ¿verdad? Y les hacen llamar backend, entonces es como una espinita ahí, ¿verdad? Pero como les digo, es un agregado. Y no solo pueden aprender Word, pero pueden aprender otros como lo puede el Moodle, como lo puede ser, ¿qué otros hay? Creo que solo, bueno, creo que ese es el más famoso. También podrían encontrar otros como lo puede ser Wix, y eso, que son como los que más se escuchan en el mercado. No sé si tienen alguna duda de esto que les acabo de comentar, porque creo que me detuve demasiado en esto. Me detuve demasiado. ¿Dudas, preguntas? No. Ok, excelente. Sigamos, que apenas vamos con la lámina número 5 de 33, así que movámonos. Nos veamos que nos dice habilidades de un desarrollador back. Ojo, ojo. Aquí es donde vamos a entrar ya un poquito más en contexto. Veamos, ¿qué debemos saber nosotros si vamos a hacer backend? Primero que todo, una base de datos. Cuando nosotros vayamos a dedicarnos al backend, debemos de tener nociones sobre cómo trabaja una base de datos. ¿Por qué lo digo? Porque por lo general es lo que yo les digo, ¿verdad? Que un backend va a ser comunicación a una base de datos propia. La base de datos, por ejemplo, una base de datos propia para el backend que estamos desarrollando siempre va a estar presente. La diferencia es que no siempre se van a hacer peticiones a esa, pero siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros hacemos peticiones a una, imagínense que nos estamos conectando a una API del gobierno, ¿verdad? Que nos ofrece información sobre los diferentes ministerios, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros hacemos la petición. Esa petición no va a nuestra base de datos, pero nosotros necesitamos que, digamos, por ejemplo, se guarde un registro de qué peticiones hicieron a esa API del gobierno y a eso nosotros le guardamos en nuestra base de datos. Además de que como desarrolladores backend debemos de tener nociones de base de datos, aunque sea así como leves o que por ejemplo sepamos gestionar una base de datos que ya es un trabajo un poquito más delicado y cositas así, ¿verdad? Y aquí nos explica un poquito de lo que son como base de datos, así a grosso modo, ¿verdad? Que prácticamente es toda la información organizada de forma electrónica y que no sea redundante, ¿verdad? Y que éstas se gestionan mediante un software propio, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver ya un poquitito más adelante, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Comunicación con el servidor, ¿verdad? Que es lo que yo les he comentado, ¿verdad? Que debemos conocer un lenguaje de programación que el cual nos de alto nivel, ¿verdad? Antes que nada. Bueno, los lenguajes de programación de alto nivel son los más famosos, ¿verdad? PHP, C Sharp, Python, Java, Ruby, Golang. ¿Y por qué lo llamo de alto nivel? Porque prácticamente no son tan literales, ¿verdad? Porque hay lenguajes de bajo nivel como lo pueden ser otros que incluso están en español, ¿verdad? Pero que no ofrecen grandes características como esto, ¿verdad? Que ofrecen soporte de base de datos, programación orientada a objetos. Eh, Veamos qué más sobre escritura de métodos, etcétera. Cositas ya un poquito más robustas que nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? Y también que estos sean de forma compilada o interpretada. Cuando nosotros hablamos de forma compilada es que nos referimos a lenguajes como C Sharp o Java, que prácticamente traducen el código de programación al lenguaje de máquina en modo que la computadora lo entienda, en este caso en modo que el servidor lo entienda, y ya puede ser interpretado, ya puede ser leído por la web, ¿verdad? Y cuando nos hablamos de su interpretada es porque prácticamente nosotros ejecutamos en el lenguaje de programación y no vemos errores en el momento, sino que hasta que ya se ejecutó todo el código y este pasa a ser visualizado, ejecutado, etc. Prácticamente una forma interpretada puede ser como el navegador. El navegador, cualquier navegador tiene un intérprete
integrado ya desde que se creó, desde que se programó el propio navegador, para que éste pueda interpretar, por ejemplo, JavaScript. También nosotros podemos descargar otros intérpretes, como lo puede ser para PHP, para Python, para Ruby, que son como los lenguajes interpretados más famosos, mientras que los compilados más famosos están C# y Java. Y quiero ver, veamos qué más. Git, que es lo que ya les mencionaba, control de versiones, confiable, eficiente, nos puede salvar vidas, nos puede ayudar en cualquier momento, ¿verdad? A su vez nos va a servir como un backup o un historial de cambios, una línea de tiempo que nosotros vayamos teniendo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda sobre esto que les acabo de explicar, así un poquito rapidito, porque necesitamos adentrarnos ya en lo siguiente. No, excelente. Sigamos pues. Entorno de desarrollo. Para el entorno de desarrollo va a ser un poquito sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, como nosotros vamos a estar trabajando con PHP, vamos a estar haciendo uso de una herramienta llamada XAMPP. O, bueno, lo pueden llamar XAMPP, en otros tutoriales o en YouTube lo van a encontrar como CHAMP. Yo la verdad no le hallo lógica, pero lo van a encontrar como CHAMP, XAMPP, LXAMPP, etc. Ese es el que nosotros vamos a estar utilizando para estar trabajando backend con PHP y base de datos, ¿verdad? Prácticamente este es como un paquetito, ¿verdad? Es un paquete que ya ofrece bastantes cosas, por ejemplo, un servidor para interpretar PHP, el intérprete de PHP, un motor de base de datos, y si no me equivoco, también ofrece, quiero ver qué era lo otro que ofrecía, también ofrece, un soporte de servidor de correo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar ocupando SAM y aquí está la URL. Bueno, ayer el compañero se los mostraba que en apachefriends.org van a poder descargar el programa, que es algo así, ¿verdad? Que nos ofrece diferentes servicios, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vamos a estar ocupando el Apache y el MySQL. Son los dos que vamos a estar ocupando, ¿verdad? Los demás servicios se implementan en diferentes ocasiones. Por ejemplo, el Tomcat es un servidor Apache solo que dedicado para Java. Entonces, si ustedes van a trabajar Java, no van a ejecutar van a ejecutar solo el Tomcat. Y el MySQL prácticamente es como un motor de base de datos. Es uno de los encargados como de almacenar la información, ¿verdad? Ojo, almacenar, ¿verdad? Para poder ver la información podemos hacer uso de un cliente visual como el que les mostraba el compañero ayer, que es el PHPMyAdmin, o ocupar la línea de comando, solo que en la línea de comando, digamos, deben de tener un poquito más de práctica. ¿Ok? Como le mencionaba, el SAMP es el que va a ofrecer todo, ¿verdad? Así que a partir de eso nosotros vamos a estar trabajando ya la otra semana un poquito de PHP, ¿verdad? Bueno, ahora que ya vimos así como un poquito la generalidad del desarrollo backend o lo que vamos a estar utilizando para desarrollar backend, nos vamos a adentrar ahora en lo que vienen siendo las bases de datos, ¿verdad? Ustedes ayer ya lo vieron, ¿verdad? De una manera más práctica y más visual, ¿verdad? Ya ahí el compañero les explicó cómo crear bases de datos, insertar registros, crear tablas, manipular tablas, las llaves foráneas, etcétera. Pero ahorita las vamos a ver un poquito más a detalle. Vamos a ver las bases de datos con MySQL. Como les decía, MySQL prácticamente es como un motor de base de datos, ¿verdad? La única diferencia es que, digamos que no es un lenguaje como tal, sino que más o menos es como un software. Es como un software, ¿verdad? O un servicio. Más que todo un servicio, creería yo, ¿verdad? Sí, un servicio. El cual nosotros podemos almacenar información estructurada, seccionada, organizada y relacionada. No solo podemos ocupar MySQL, hay otros más. Por ejemplo, en vez de MySQL, algunos van a encontrar, por ejemplo, MariaDB, ¿verdad? Que prácticamente es una variante de SQL. Bueno, yo lo llamaría exactamente igual, porque prácticamente ofrece las mismas funcionalidades.
Creo que unas poquitas cosas son las que cambian, pero bueno, y eso es un tema muy aparte. Pero entremos a detalle, ¿verdad? ¿Qué son las bases de datos? ¿Verdad? Es lo que yo les había mencionado antes, una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Pocas palabras, en un servidor, ¿verdad? Un servidor puede ser aquel gran cajón que ustedes imaginan o algo súper grande, o puede ser también su propia computadora. ¿Cuál es la diferencia? Que la computadora a lo mejor no es tan potente para recibir millones de consultas en una a una base de datos, ¿verdad? Entonces, por eso, o ocupan una computadora súper cara, o ocupan un servidor, ¿verdad? Que prácticamente es como ya algo súper robusto destinado a peticiones, a muchas peticiones en poco tiempo, ¿verdad? Una base de datos nos permite crear, leer y actualizar y eliminar datos de alguna forma. En pocas palabras, nosotros la información de ahí la podemos manipular a nuestro antojo. Pero ¿qué sucede? El hecho de que nosotros podamos manipular a nuestro antojo no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar crear, leer, actualizar, eliminar, crear, leer, actualizar, eliminar. No, sino que en algunos casos vamos a tener que solo crear, leer y actualizar. No vamos a eliminar porque necesitamos preservar información, tener algún eh, registro o en caso alguno tener como un backup de todo eso, ¿verdad? O tener un historial de todo lo que se ha hecho. De esa manera. Veamos qué más nos dice. ¿Cómo se conforma una base de datos? Las bases de datos se conforman de tres elementos esenciales, ¿verdad? Una base de datos debe contener tablas. Dentro de esas tablas, que se conforman por filas y columnas, deben existir registros. Los registros son como la información ya seccionada, ¿verdad? De qué información se requiere. Por ejemplo, ¿verdad? Una base de datos de alguna institución educativa por lo general son nombre, apellido, fecha de nacimiento, veamos qué más, lugar de nacimiento, ¿qué otra información podría tener una institución educativa, verdad? Puede tener también un identificador, puede tener un tipo de sangre, cosa ya muy exagerada, diría yo, ¿verdad? Pero la cosa es que ya los registros ya son información súper seccionada, ¿verdad? Ya ahí almacenada dentro de las tablas, ¿verdad? Y con ello también tenemos las consultas, que prácticamente las consultas son peticiones a las tablas para consultar los registros bajo diferentes condiciones o bajo diferentes filtros o por diferentes criterios. Así que tengan en cuenta, estos tres son los elementos esenciales de una base de datos. Tablas que almacenan registros a las cuales nosotros podemos hacerles consultas. ¿Verdad? Ahí, un poquito ahí, ¿verdad? A lo mejor mucha información que procesar de momento, ¿verdad? Yo lo he tratado de resumir de una forma en que sea entendible para ustedes, ¿verdad? Un consejito que les voy a dar. O no sé, ¿verdad? Pero yo he visto que hay unos que se enojan cuando dicen esto, ¿verdad? Pero a lo mejor ustedes van a decir, una base de datos puede ser un Excel. Y algunos les van a decir, no, así ya estoy enojado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente un Excel solo es una hoja de cálculo, o sea, solo es una tabla o diferentes tablas, ¿verdad? Pero como tal no se pueden organizar ni filtrar de alguna manera tan avanzado como lo puede ser un motor de base de datos como MySQL. Así que si en algún momento se les ocurre decirle a alguien, una base de datos es un Excel, ya en el área informática, tengan cuidado porque a lo mejor se van a enojar, ¿verdad? Hay quienes dicen que sí, hay otros que dicen que no. Yo soy más de la idea de que no lo es, ¿verdad? Pero ahí les doy el pro tip para que no se ganen malas miradas, ¿verdad? Bueno, veamos qué más tenemos. Vaya, miren, aquí está lo que yo les decía, ¿verdad? Cómo se conforma una base de datos, ¿verdad? Tenemos la tablita, que es todo lo que está aquí, ¿verdad? Todo esto es la tablita, que tiene sus filas,
y tiene sus columnas, ¿verdad? Si no me equivoco, matemáticamente esto sería como X y esto sería como Y, de esta manera. Ahí dándole un poquito de recuerdo, ¿verdad? De esas épocas de gloria, de cuando estaban aprendiendo matemáticas X, Y. Entonces, tenemos ya la tablita con sus filas y columnas, la cual contiene ya registros. Y estos registros nosotros podemos ya comenzar a hacer consultas sobre ellos. Podemos consultar. Consultemos a todos aquellos jóvenes que tengan, que tengan el género M. No me quiero meter en esos problemas, ¿verdad? De estar hablando de esto, ¿verdad? Pero por ejemplo, a todos los jóvenes que tengan el género M o masculino, consultemos a todos aquellos que tengan un correo electrónico que finalice con gmail.com. Consultemos a todos aquellos que llaman Juan, aquellos que nacieron en tal año. Cositas así podemos comenzar a consultar. Actualicemos aquellos que tengan el correo diana@gmail.com. Eliminemos aquellos que hayan nacido en el 83 porque ya están muy pasados, ¿verdad? Y ya necesitamos removerlos del sistema. Y, por ejemplo, insertemos uno nuevo, ¿verdad? Y aquí se va almacenando, otro nuevo, etc. Así se conforman las tablas, ¿verdad? Así que esto va a ser como lo más cercano que van a tener, ¿verdad? Entonces, las bases de datos como tal son un conjunto de tablas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hay tipos de base de datos como tales que son las que más se manejan. Y veámoslo ahorita. Nos dice la pregunta, ¿cuáles bases de datos son más utilizadas? Por lo general, ¿verdad? Grandes empresas que ya tienen años en los mercados y todo eso, ¿verdad? Igual, bastantes entidades de gobierno ocupan bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, además de que son las más ocupadas o las más utilizadas, perdón ahí por mi léxico, son como las más, son las que más conservan o son las que mejor, perdón, son de las que mejor manera estructuran los datos. ¿Por qué? Las bases de datos relacionales buscan no tener información duplicada. Por ejemplo, si yo me registro 3 veces en una app, la base de datos no va a permitir que yo esté 3 veces, ¿verdad? Por más que yo intente 3, 4, 5, 6 veces registrarme porque se me olvidó la contraseña y el correo ya no lo tengo, o en algunos casos el mismo correo que yo vuelvo a registrar no se va a poder, porque lo que quieren ellos es preservar o garantizar de que los datos no se dupliquen, cosa que no se toma en cuenta en los otros tipos de base de datos, como lo pueden ser las no relacionales, o también conocidas como no SQL, ¿verdad? Que esas ya son otro tema muy aparte, que créanme, otro mundo diferente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar ocupando las relacionales. Las relacionales se ven de esta manera, por ejemplo, tenemos una tablita cliente, ¿verdad? Que prácticamente lo que almacena son todas las personas que llegan a comprar. Tenemos un vehículo que son todos los vehículos a los almacenes, hangares, como lo queramos llamar, a estar ahí, ¿verdad? Pendientes para que alguien los llegue a comprar, ¿verdad? Y tenemos otra tablita que se va a encargar como de designar el dueño del vehículo, por ejemplo, un cliente es dueño de un vehículo o de varios vehículos, entonces nosotros vamos a decir aquí, este cliente, por medio de identificadores, el identificador del cliente, por ejemplo, el ID 1 o el identificador 1 corresponde al cliente, por ejemplo, Jorge Rodríguez, ¿verdad? Entonces, ese cliente tiene 2 vehículos, ¿verdad?
pero no podemos nosotros volver a registrar un vehículo aquí, otro vehículo aquí. Imagínense que alguien le compra un vehículo a ese cliente y tengamos que volver a registrar, venimos nosotros y agregamos otra vez el vehículo con el mismo nombre. Y para evitar eso, tenemos la tablita de vehículos donde ya almacenamos todos los vehículos que se han comprado. Por ejemplo, Jorge compró 3 vehículos y de esos 3 vehículos vendió 2, ¿verdad? Entonces, para no volverlo a registrar aquí nuevamente, solo vamos a venir aquí, vamos a cambiar el dueño, nada más. Y ya con eso nosotros evitamos duplicidad, mantenemos nuestros datos de una manera organizada y en forma de que en estas se relacionen y que puedan consultar diferente información de varias tablas al mismo tiempo. No sé si tienen dudas sobre esto que les acabo de explicar, porque la verdad yo siento que los dejé en la luna, pero ustedes me dirán. ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Me dicen que sí. Les voy a creer. Les voy a creer. Solo porque en este momento tengo mis dudas de yo mismo. Vale, les voy a creer de que sí me entendieron. Entonces, continuemos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ya lo que viene siendo lo que yo les mencionaba, ¿verdad? El sistema de gestión de base de datos, ¿verdad? Que prácticamente es aquel que se encarga como de gestionar las bases, porque tenemos el motor de base de datos, que es como el servicio que las está almacenando, pero necesitamos un software para gestionarla, ¿verdad? Puede ser un software de línea de comando o puede ser una interfaz gráfica, que por lo general es lo segundo. ¿Y por qué les digo que es prácticamente lo segundo? Porque es lo que más se ve. Ahora, si ustedes me preguntan cuál se utiliza más, la línea de comando, ¿verdad? Una contradicción bien grande. Se ven interfaces para base de datos en todo momento, pero la mayoría ocupa línea de comando, ¿verdad? Cositas de la vida. Pero veamos lo que nos corresponde ahorita. ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos, verdad? Normalmente, una base de datos se mantiene controlada por un sistema de gestión, ¿verdad? O de base de datos, ¿verdad? Que puede ser conocido en español como SGBD o en inglés como DBMS, ¿verdad? O Database Management System. Ahí, ahí les digo, I'm so sorry por mi Spanglish, ¿verdad? Dice, este software proporciona una interfaz entre los usuarios o las aplicaciones y la base de datos, ¿verdad? Además de contar con funciones administrativas para gestionar el acceso, almacenamiento y rendimiento, ¿verdad? Es lo que yo les decía. El servicio de base de datos, como lo puede ser MySQL, solo se encarga de almacenar la información. Perdón por el ruido. Bueno, entonces, un servicio como MySQL se encarga de almacenar la información, más los software, los sistemas de gestión son aquellos que se encargan ya de darle como de poder definir ciertos términos, por ejemplo, qué aplicaciones tienen acceso, qué usuarios pueden ocuparla, el rendimiento de la base, configurarla en respuestas automáticas, etcétera. Muchas cosas que las cuales nosotros podemos hacer que ya son desde lo más básico hasta lo más pro, hasta lo más profesional que podemos encontrar, ¿verdad? Veamos qué nos dice. Vaya, mira, aquí está. Entre los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, ojo, las bases de datos relacionales más populares, podemos encontrar la siguiente, ¿verdad? Cada uno de estos tiene su sistema de gestión, ¿verdad? Y también tiene su propio servicio. Por ejemplo, MySQL tiene su propio sistema de gestión y su propio servicio. El servicio MySQL tiene el sistema de gestión, si no me equivoco, es MySQL no, esa es la extensión. Tiene ya su sistema de gestión como tal, creo que se llama MySQL. Bueno, creo que los sistemas de gestión se llaman igual que el servicio, si no me equivoco.
Porque de ahí tenemos las interfaces gráficas. Las interfaces gráficas de cada uno ya cambian. Por ejemplo, el MySQL tiene la interfaz gráfica de Workbench. De ahí tenemos SQL Server, que tiene su interfaz gráfica de SQL Server Management System. Postgres, que tenemos el PageAdmin, y Oracle Database, que tenemos, si no me equivoco, es Oracle Management, si no me equivoco. Creo que ahí, creo que me salió rebuscado porque no me recuerdo el nombre. Pero ¿a qué me refiero con esto, verdad? Cada sistema de gestión de base de datos tiene, o sea, cada servicio tiene su sistema de gestión, ¿verdad? Entonces el sistema de gestión, por lo general, se llama casi que similar al servicio, ¿verdad? Así como, bueno, al contrario de las bases de datos no relacionales, que como les mencionaba, que ya son diferentes, es un poquito diferente el sistema de gestión. El motor, por ejemplo, uno muy popular, o los dos más populares son, bueno, tres, ¿verdad? Están Cosmo, que es el servicio, Mongo y Cassandra, ¿verdad? Son los tres motores de base de datos no relacionales, o los tres servicios, ¿verdad? Y el software de gestión que tienen son, por ejemplo, MongoDB, CassandraDB y CosmoDB, ¿verdad? Que ya prácticamente es para gestionarla. Entonces, en este caso, en las relacionales, al contrario, ¿verdad? Que aquí el sistema de gestión se llama igual que el servicio. Y ya de ahí tienen sus interfaces gráficas, que es algo muy aparte, que prácticamente es para ver el sistema de gestión de una manera más bonita. Y bueno, tenemos esto, ¿verdad? Que por ejemplo MySQL, que es el que vamos a ocupar, este es mantenido, o mejor dicho, tiene soporte mediante Oracle y es de manera gratuita. Prácticamente es como que ustedes pueden tener MySQL cuando quieran, ¿verdad? Prácticamente este es de uso gratuito, lo pueden ocupar todos, además de que un gran número de páginas web ocupan MySQL, ¿verdad? SQL Server, que ya es de Microsoft, el segundo más usado, uno súper popular, para lo que vienen siendo aplicaciones web y aplicaciones de escritorio. Buenísimo, yo lo he probado, me ha sacado canas, me ha sacado alegrías, me ha sacado sustos, pálidas, al igual que MySQL. Postgres, que es un motor de base de datos, no me recuerdo muy bien quién es el que le da soporte, pero Postgres es ocupado como para base de datos súper robustas de una web, ¿verdad? Para base de datos que ya requieran bastante peticiones, registros, respuestas automáticas, etc. Y tenemos Oracle Database, que prácticamente es como es la base de datos pagada de Oracle, ¿verdad? Porque como les decía, MySQL tiene soporte de Oracle. La diferencia es que MySQL es free, es gratuito, es open source. Mientras que Oracle es la parte pagada, y Oracle es ocupada por la mayoría de grandes empresas. ¿Por qué? Porque Oracle prácticamente está destinado a, a poder almacenar millones de información a lo largo de los años. Cosa que Oracle, digamos que me atrevo a decir que como Oracle Database es como compagina o se relaciona mejor con Java, porque los dos eh, son del mismo conglomerado que es Oracle. No sé si tienen dudas hasta el momento de lo que les acabo de mencionar. Dudas existenciales, preguntas. Aquí respondemos de todo. Todo bien. Ok. Continuemos. Vamos a ver. Permítanme la hora. Hay timing. Hay timing. Bien. Ahora que ya hemos llegado, ya hemos visto lo que los motores de base de datos, los sistemas de gestión, ¿verdad? Y como los conceptos básicos a tomar en cuenta. Ahora nos vamos a adentrar al lenguaje SQL. El lenguaje SQL, antes que nada, decirles que no es programación como tal, sino que prácticamente, digamos que es como,
no es como HTML, pero digamos que es algo similar, ¿verdad? Que es un lenguaje que se utiliza, pero como tal no es de programación. En SQL, vaya, así como HTML, que era un lenguaje demarcado para maquetar páginas web, el lenguaje SQL prácticamente es un lenguaje para hacer consultas a una base de datos, ¿verdad? De ahí sale sus, de ahí sale sus siglas, ¿verdad? Que es, la verdad no me recuerdo muy bien cuáles eran las siglas en inglés, ¿verdad? Pero prácticamente SQL es como el que más vamos a encontrar para hacer consulta a la base de datos. No siempre va a ser SQL puro, ojo, de aquí lo adelanto, ¿verdad? Ya que me refiero con SQL puro o SQL nativo, ¿verdad? El SQL nativo prácticamente es el lenguaje original de SQL, cosa que hay bastantes gestores de base de datos que han transformado el lenguaje SQL a una variante propia. Por ejemplo, MySQL tiene una variante de este lenguaje, pero que digamos que es como la más limpia, o sea, tiene su variante que es como más limpia, conserva bastantes elementos de lo que viene siendo el SQL nativo. Después tenemos que, por ejemplo, SQL Server, que tiene su variante de SQL llamada Transact SQL, que es un poquito diferente, ¿verdad? También tenemos, bueno, el de Postgres, desconozco muy bien cuál es su variante, cómo se llama. Y tenemos la de Oracle, que la de Oracle, digamos que es la que cambia más radical, ¿verdad? Porque conserva elementos de SQL, no me recuerdo su nombre, pero prácticamente su forma de implementarlo es diferente, se asemeja más a programación, más no lo es, ya que le han implementado sintaxis similar a la de COBOL, ¿verdad? Un lenguaje de programación eh, bueno, es solo para los que no aprecian la vida, ¿verdad? Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero es para los que les encanta cositas más difíciles, ¿verdad? Pero bueno, entremos a detalle en lo que es el lenguaje SQL. Veámoslo. Nos dice, el SQL son las siglas de, aquí está, ¿verdad? Pero está en español, ¿verdad? Cosa que no tiene un poquito de gracia, ¿verdad? Son las siglas de lenguaje estructurado de consultas. Ok. Entonces, prácticamente en inglés sería Structured Query Language, que es el lenguaje utilizado para manipular datos. Ojo, un lenguaje de consultas para manipular datos, almacenados en una base de datos, tal cual. El lenguaje SQL consta de tres series de sentencias que según su función, según la función que realiza, se pueden clasificar en tres grupos, ¿verdad? La definición de datos, control de datos y manipulación de datos. Y ahí están sus siglas, ¿verdad? El DDL, el DCL y el DML. ¿Ok? Esto tengámoslo bien en cuenta, ¿verdad? DDL, DCL y DML. Porque por lo general, bueno, para los que están estudiando y vayan a buscar un trabajo, a lo mejor esto puede ser como una pregunta de entrevista, como se llama, que le pregunten, y se acuerda de las tres, de los tres tipos o de las tres sentencias de SQL y ustedes, sí, pueden decir DDL, DCL, DML. Puede ser una pregunta clave para aquellos que se quieran dedicar a base de datos, ¿verdad? Para los que quieren dedicar a backend como general, no mucho se preocupen, ¿verdad? Solo asegúrense de poder estructurar en las sentencias. Permítanme un momento. Ok, ya estamos de regreso, totalmente en vivo. Bueno, tenemos estas tres sentencias, ¿verdad? Entonces veámoslas un poquito más a detalle, ¿verdad? Nos dice el DDL, ¿verdad? Lenguaje de definición de datos. Nos dice que es la sentencia que posibilita la creación y la modificación de objetos presentes en una base de datos, o mejor dicho, la modificación de las tablas. Por ejemplo, posee cuatro sentencias básicas, ¿verdad? O las más usadas. El create, que obviamente es muy literal, ayer lo vino con el compañero Andrés, que es para crear.
el alter, que es para cambiar o alterar una tabla, el drop, que es como que es para borrar o eliminar una tabla, y el truncate, que es como para resetear una tabla. Tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Y no necesariamente esto tiene que ser con una tabla. Por ejemplo, también puede ser con una base de datos en general. Create database, drop database, truncate database. El alter no me recuerdo muy bien si se puede utilizar, creería yo que sí. Pero por lo general, create, drop y truncate son los que se utilizan en todo momento. A nivel de base de datos. A nivel de tabla, los cuatro. Veamos qué más tenemos. El DCL, lenguaje de control de datos. Estos se utilizan principalmente para establecer o modificar permisos a los usuarios en función de la base de datos. Y aquí tenemos las sentencias que se relacionan con el control de datos, ¿verdad? Que son el grant y el revoke. Estas son ocupadas para dar permiso a los usuarios. Por ejemplo, con la sentencia grant le podemos decir que al usuario llamado Pepito, le vamos a dar los permisos de escritura y lectura, o sea que va a poder consultar información y agregar información. Pero con la sentencia revoke le podemos decir al mismo usuario Pepito, revocámosle los permisos para actualizar y eliminar. Que si él ve el botón de eliminar, decirle, hey, anda a pedir permiso. En pocas palabras, con esto podemos tener como control de quién y quién no, ¿verdad? Y es súper útil, ¿verdad? Aunque créanme que ya con los apartados visuales la mayoría no hace uso de la sentencia tal cual, ¿verdad? Para los que ocupan terminal, sí, pero para los que ocupan interfaces gráficas, no. Es más como una gestión de usuarios la que hacen en esas interfaces, ¿verdad? Veamos qué más. Y tenemos el DML, el lenguaje de manipulación de datos, que prácticamente este es el que más está presente, ¿verdad? Y es el que nos permite consultar o recuperar datos o registros, ¿verdad? Cualquiera de esas dos, ¿verdad? Y a su vez nos permite agregar registros, actualizar registros y borrarlos, ¿verdad? Y aquí están sus sentencias, ¿verdad? Que para mí son muy literales. Seleccioname o select los X registros, agregame este registro, actualizame X registro y borrame el X registro. Tal cual. Estos hacen referencia al CRUD, que un CRUD como tal son las siglas de crear, leer, actualizar y borrar, ¿verdad? Obviamente que en inglés, create, que es para insertar, el read o el leer, que es para seleccionar, el update, que es para actualizar, y el delete, que es para eliminar, ¿verdad? El CRUD. Y es lo con, y es como, y el CRUD es de lo que se conforman bastantes aplicaciones hoy en día. Por ejemplo, el chat del Zoom es un CRUD. La diferencia es que digamos que no todos tenemos los mismos permisos. Por ejemplo, yo ahorita, digamos, del CRUD de lo que puede ser el chat, no sé si lo pueden ver, pero el CRUD de lo que puede ser el chat de Zoom, digamos que yo solo tengo permitido leer la información, o sea, el select aquí se va haciendo, ¿verdad? En tiempo real, el poder agregar un comentario que es el insert, y veamos, y eso, solo puedo seleccionar y agregarme, perdón, solo puedo leer y agregar ahí comentarios al chat, ¿verdad? Y lo mismo ustedes, ¿verdad? Entonces, la mayoría de aplicaciones se basan en el club. La diferencia es que no todos llegan a hacerlo completo. Por ejemplo, hay quienes que tienen permiso para estos cuatro, que es por lo general. Y el delete, digamos que es como que
el menos usado o el usado solo en ocasiones especiales, porque en bastantes aplicaciones hoy en día nadie busca como tal borrar información, sino que todos buscan ocultarla, en modo de que ellos puedan guardarla, ¿verdad? Entonces el delete, digamos que es como, es el menos usado, pero también tienen que conocerlo, ¿verdad? Tienen que saber sus límites, ¿verdad? Veamos qué más tenemos. Veamos un poquito de detalle estos cuatro que acabamos de ver, que son los más esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la sentencia select, que prácticamente aquí nos dice cómo es su estructura, ¿verdad? Que tenemos aquí como los elementos que vamos a consultar. Por ejemplo, seleccioname, aquí podemos poner nombre, apellido de la tabla, y digamos que tenemos la tabla estudiante. Si nosotros ejecutamos esto tal cual, nos va a obtener todita la información, ¿verdad? Así como lo vieron ustedes con el compañero Andrés ayer. O también le puedo decir, ¿verdad? Obtenerme todos los datos de la tabla estudiante. En pocas palabras, lo podemos hacer por medio de un asterisco, ¿verdad? Select, asterisco, from, estudiantes, ¿verdad? Seleccionarme toda la tabla estudiante. Y a su vez podemos agregar límites o condiciones, por ejemplo, donde el usuario o el nombre sea Juan, agrupármelo agrupármelo por, por Juan, o sea, agruparme todos los que llamen Juan, si agregamos un conteo, ordenármelo por la fecha de nacimiento y obtenerme los primeros 5. Y aquí en la fecha de nacimiento puede ser ascendente o descendente, de las dos formas. Tenemos la sentencia insert, que es para agregar o insertar datos. Y aquí le podemos decir nosotros insert into, agregame en la tabla, agregame en la tabla estudiantes. Por ejemplo, yo aquí le voy a decir qué datos voy a agregar. ¿Va? Por ejemplo, voy a agregar el nombre, el apellido, y aquí puedo agregar todos los necesarios, pues, la fecha de nacimiento, tipo de sangre, género, etc. Y después con la palabra reservada values, y entre paréntesis le voy a definir los datos. Por ejemplo, nombre, apellido, le voy a poner aquí María Jiménez, ¿verdad? Fecha de nacimiento, 30 de octubre del 98. Un ejemplo, ¿verdad? Y con esto agrego datos. Después tenemos la sentencia update, que es para actualizar, ¿verdad? Esta es un poquito más, digamos que esta es como un poquito más forzada, ¿verdad? Porque literalmente tenemos que hacer una sentencia súper específica. Por ejemplo, vamos a decir, ¿verdad? Actualizame en la tabla estudiantes los siguientes campos. Le vamos a decir, ¿verdad? Que el nombre, por ejemplo, va a ser ahora Gabriela. El apellido ahora va a ser, podría ser que Martínez, ¿verdad? Gabriela Martínez. Y los demás campos, ¿verdad? Pero, ojo, tengan cuidado. Si no me equivoco, el compañero Andrés se los mencionaba ayer, que si ustedes ejecutan esto tal cual, va a actualizar todo y no va a buscar dónde, sino que es parejito, ¿verdad? Los 100 registros de una llamada ahora Gabriela Martínez. Tal cual. Entonces tengan cuidado con eso. Para evitar eso, pónganle aquí el word, ¿verdad? O la condición, ¿verdad? Le vamos a decir donde el nombre sea María y donde el nombre sea, perdón, donde el apellido sea Jiménez. Entonces, prácticamente actualizando esta información donde el usuario se llame o el estudiante se llame María Jiménez. Tal cual. Y ahí vamos, ¿verdad? Y él va a actualizar solo eso en específico. También podemos hacer, por ejemplo, un límite que actualizarme esta información a los 5 que encontré, a los primeros 5. Y le vamos a decir, le podemos también aplicar un orden. Por ejemplo, actualizarme esta información de los que están ordenados de menor a mayor en fecha de nacimiento y en ese orden los primeros 5 que encontré. Tal cual. Muy elaborado, pero lo vamos a ir viendo conforme trabajemos el proyectito del curso. Y también mediante unos ejemplos que vayamos viendo más adelante. Y ya con PHP lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Así que de momento pueden buscar practicar por su cuenta SQL sencillo y ya después lo vamos a ver nosotros de una manera más elaborada.
Veamos qué más. La sentencia delete. Esta es la que deben de tener bastante cuidado, porque en el buen salvadoreño se los voy a decir, se pueden echar un proyecto con esta sentencia. Pueden hacer que truene todo. Y les van a leer el cartón si es que lo hacen así, ¿verdad? O si no, les van a decir, recupérame todo y después les leen el cartón, ¿verdad? Así que tengan cuidadito. La sentencia de delete prácticamente es muy literal, ¿vale? Borrame de la tabla estudiantes, y si ustedes lo ejecutan solo esto, ahí se echaron todo. Ahí está el cartón asegurado. ¿Por qué? Porque le están diciendo, borrame de la tabla estudiante, y como no le estamos diciendo el qué, va a borrar todo, ahí agarra parejo. Ahí no hay por dónde. Entonces, para evitar eso, le vamos a poner una condición, por ejemplo, le podemos poner eliminarme de la tabla estudiante donde el nombre del estudiante sea Gabriela Martínez, el recién ingresado, ¿verdad? Y en caso que no agreguemos el word, le podemos decir borrame. O por ejemplo, imagínense que, bueno, vamos a hacer un poquito más elaborado. Imagínense que si queremos, vamos a borrar un poquito más así, ¿verdad? En el Word vamos a agregar, por ejemplo, borrarme todos aquellos que nacieron en el 98. No va a ser solo uno, pueden ser como 10 o 15, por ejemplo, ¿verdad? Pero de esos 15, quiero que me borres solo los primeros 5 que encontrés. ¿Y cómo lo voy a ordenar? De manera descendente, según fecha de nacimiento. En pocas palabras, los que nacieron en el 98, de diciembre para atrás, ¿verdad? O el que se ingresó de último. Y si lo hacemos de orden ascendente, y el primero que registra en el 98, para acá los primeros 5. Así tal cual. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita lo que hemos visto de estas de lenguaje SQL. Yo sé que a lo mejor los va a confundir bastante esto, porque esto sí ya es un poquito más complejo. ¿Me confirman ahí si todo bien? ¿Me han entendido? ¿O los estoy durmiendo? Ustedes digan. ¿Todo bien? ¿Ok? Parece. Bueno, continuamos, que ya casi terminamos, ya casi. Ahora vamos a ver lo que son las llaves en SQL. Esto es lo último de la parte primordial o de la parte básica que deben ustedes tener en cuenta para una base de datos. Las llaves prácticamente se las puede conocer también como restricciones o condiciones especiales, ¿verdad? Que ya las vamos a ver. Veamos qué nos dice. ¿Qué son las llaves? Cuando nosotros implementamos bases de datos relacionales, debemos hacer uso de claves o llaves dentro de cada una de nuestras tablas, las cuales pueden ser dos tipos de llaves. Llave primaria, que también es conocida como clave primaria, en pocas palabras, es el identificador clave. Es el primer identificador que nos vamos a tener, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Podemos tener una lista de 15 clientes, ¿verdad? Y cada uno de esos clientes debe tener una llave primaria, un identificador, lo cual puede ser un ID autonumérico, autoincrementable del 1 al 15, o puede ser, por ejemplo, el número del DUI, o algún número de correlativo que ustedes quieran definir, o puede ser, como les digo, el identificador numérico autoincrementable de 1 en 1, que puede ser del 1 al 15. Estos identifican un registro. En pocas palabras, no puede repetirse, ¿vale? No pueden ustedes, además de que obviamente, por ejemplo, si ocupan un DUI como llave primaria, el DUI no se repite, obviamente, ¿verdad? Entonces, deben de tener eso en cuenta. Una llave primaria sí es como para identificar un registro y no se puede repetir, a menos que ustedes reseteen toda la tabla, pero obviamente van a borrar todita la información, o a menos que ustedes actualicen un registro como tal, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, el que ya no estaba, se fue, y yo actualizo el que ya está. Ahí sí, ¿recomendable? No. Mejor un registro nuevo, un nuevo correlativo, un nuevo identificador. Y también tenemos las llaves foráneas, que estas son conocidas como las claves que hacen referencia a otras tablas. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, lo que les explicaba el compañero Andrés ayer, ¿verdad? Que si ustedes tienen, por ejemplo, un producto y ese producto obviamente tiene un proveedor, ¿verdad? Pero ustedes tienen una tablita de proveedores para no estar repitiendo a cada momento ahí, ¿verdad? Y entonces ya lo tienen ustedes más estructurado. Las llaves foráneas prácticamente hacen referencia a las claves primarias de otras tablas. De esa manera, ya vamos a ver cómo el ejemplo tal cual, ¿verdad? Y aquí tenemos también cómo se llama, por ejemplo, una llave primaria, se le puede conocer como primary key o PK o PK, y la llave foránea como foreign key, FK o FK, de esa manera. Y veamos ahorita ya, más elaborado. Esta es la representación gráfica. Miren ustedes, ¿ve? Una tablita de productos, donde tenemos el nombre y el precio, ¿verdad? Y su identificador, que es un autoincrementable del 1 al 3, ¿verdad? Y obviamente cada producto pertenece a una categoría. Por ejemplo, yo aquí puedo poner categoría, le puedo poner aquí mercado, electrodoméstico, ¿verdad? Pero no, porque pongámosle que no solo lavadora va a ser un electrodoméstico más adelante. Leche y pan no siempre van a ser, no solo ellos van a ser de mercado, a lo mejor pueden haber después arroz, azúcar. También podemos tener, por ejemplo, podemos tener microondas, refrigeradora, podemos tener, ¿qué más? Podemos tener una cafetera, un electrodoméstico. Entonces, para no estar digitando cada vez que vayamos a guardar, electrodoméstico, mercado, ropa, cuando agreguemos una ropa, vamos a hacer uso de la foreign key, que ustedes pueden ver, ¿vale? Tenemos aquí una tablita que se llama categoría y ahí tenemos las diferentes, ¿verdad? Que son mercado, ropa y electrodomésticos, ¿verdad? Con su identificador, ¿verdad? O su llave primaria. Y esta llave primaria es la que se va a relacionar a esta otra, ¿verdad? Que aquí nos dice llave foránea, que va a ser categoría-ID. Y si ustedes ven aquí, por ejemplo, pan pertenece a la categoría 1, que es mercado. Leche, a la categoría 1, que es mercado. Y lavadora, a la categoría 2, que es electrodoméstico. Y así sucesivamente. Si nosotros agregamos aquí otro, que se llame, por ejemplo, camiseta, la categoría va a ser 3. La categoría pertenece a ropa. Y esta misma categoría podemos aplicarla para empleados, por ejemplo. Si un empleado trabaja que en el sector de mercado, en el sector de electrodomésticos, en el sector de ropa, podemos hacer uso de ella en toda la base de datos y así nos ahorramos el estar duplicando a cada momento o escribiendo a cada momento mercado, electrodoméstico, ropa y la N cantidad de categorías que tengamos. ¿Todo claro de momento? Por favor, me lo confirman todos. ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Sí, ok. ¿Los demás? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok, si no me dicen nada, entonces voy a hacer de cuenta y caso que todo claro y ya ustedes dentro de poco me van a dar clases a mí, ¿verdad? Que es lo que yo espero. Entonces, eh, ahí estamos. Ahí terminamos lo que viene siendo ya la presentación de hoy. En resumidas cuentas, ¿verdad? Vimos lo que hay que hacer, vimos lo necesario y que es un desarrollador backend, que prácticamente es aquel que se encarga de la parte no visual, ¿verdad? Es el encargado de lógica de negocio, que es la lógica de programación, ¿verdad? Es el encargado de comunicarse con el servidor y con otras bases de datos externas por medio de API o base de datos de terceros, lo podemos llamar. Vimos las diferentes habilidades que podemos tener, que son, o debemos tener como desarrollador backend, conocer base de datos, conocer un lenguaje de programación, ya sea compilado o interpretado. En este caso nosotros vamos a ver PHP. Y el manejo de Git, que como les digo, eso ya es un tema más aparte. Ustedes lo pueden investigar por su cuenta. También conocimos sobre el entorno que vamos a trabajar, que es SAM, que es como un paquetito de programas, ¿verdad? Que incluye servidor Apache, PHP y base de datos. También vimos ya base de datos como tal, ¿verdad? Definiciones ahí generales, conocimientos de un lenguaje SQL,
las llaves, cómo se conforman las tablas, los elementos esenciales de una base de datos, y etcétera. Bueno, ese es el resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Si no tienen alguna pregunta, nada más recordarles que para mañana está la entrega del segundo avance. Ahí están las indicaciones. Ahí están las indicaciones en el Classroom de lo que se va a entregar. Van a trabajar sobre el mismo que ya entregaron en el primer avance. Las notas del primer avance se las voy a estar subiendo posiblemente hoy por la tarde o mañana, porque la verdad no me queda un poquito de tiempo de revisarlo. Y lo quiero revisar bien a detalle, ¿verdad? Porque quiero apreciar esas obras de arte que me han mandado. Entonces, el día entre hoy y mañana les voy a estar subiendo la nota y espero subírselas también la del segundo avance el lunes por la tarde. Espero que ya no voy a estar un poquito tan cargado. Ahí no, ¿qué pasó? ¿De que no me enteré? Que veo que dicen ahí no. Bueno, esperemos que no sea nada. Permítame, voy a detener la grabación.